contar, ¿verdad? Prácticamente van a llevar conmigo las clases, ¿verdad? Vez pasada tenía que estar acá, pero por una cuestión de orden familiar no pude estar presente, ¿verdad? A última hora se me complicó algo. Pero bueno, ¿qué unidad están ahora? 5 ayer dimos. ¿Ayer? Sí. Ayer. Ayer hicimos las 5, iniciamos una parte de las 6, tocamos así de refilón un poco de las 6. ¿Con quién tuvieron la conversación? ¿Cómo se llama? Wilfrido Cáceres, sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Bien, Sí. pero a lo que voy a decir, falta algo que aclarar de la unidad que pasó, porque nuestro programa es extenso. Sí. Es extenso, entonces yo les sugiero a ustedes que si tienen algunas dudas, bueno, aclaremos ahora antes de pasar. Sí. Porque a medida que vayamos adentrándonos al programa, vamos a entrar en temas en sociedades, y vamos a entrar en aspectos muy específicos ya. Entonces yo les aseguro que para la unidad 10, 12, cuando entremos en sociedades, ustedes ya se van a olvidar la unidad primera. Entonces, si tenemos que repasar, bueno. Una de las preguntas que hicieron los compañeros, o sea, que no le quedó bien claro, es por qué las empresas unipersonales siguen siendo personas físicas y no jurídicas. Y bueno, ahí es muy sencilla la explicación que les voy a dar, ¿verdad? Es una disposición de orden legal. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en la unidad 6. Ya. En la unidad 6 precisamente ocurre que actualmente, hasta hoy día, tenemos vigente un artículo 956, poco más, poco menos del Código Civil, que dice que para crear una sociedad se requiere de 2 tipos de personas, 2 personas físicas. O sea, de dos personas. Dos personas. Y esto obra de esta manera. Persona física. Sí. 976. Entonces la asociación de estas personas se da de 2 personas físicas. Esta sería una opción. Otra opción sería esta. Persona física más persona jurídica. Claro. Que es la conclusión acá de la persona humana. La persona humana. Y una persona de existencia ideal. Claro, que es la persona jurídica. La persona jurídica. Y la tercera es la persona jurídica más una persona jurídica. Que le da nacimiento a una persona, a una que sería en este caso, no es una persona cuando estamos hablando de sociedad. Perdón, cuando hablamos sociedad sí estamos hablando de persona jurídica. Pero en este caso estamos hablando de empresa. La empresa nunca, jamás en la vida, y les repito así, jamás en la vida, si se les plantea como tema de examen, digan que una empresa es una persona jurídica. No es una persona. Jamás en la vida. ¿Comprendido, no? Sí. Bien. Entonces acá estamos en presencia de la empresa. De la empresa es lo que vamos a tratar acá. Sí. Pero el Código Civil, ¿no trae aquí un código? Aquí tiene otro. Por ahí, 950 y pico, 56, 59, poco más, poco menos, habla de que para constituir una sociedad se requiere 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Se requiere el animus societatis. El animus societatis no es más que otra cosa de que la intención de 2 personas, al decir persona, debe entenderse física y jurídica. En el tecnicismo comercial que nosotros debemos manejar, debemos entender que cuando decimos persona, ya se engloba a los 2 tipos de personas, la física y la jurídica. ¿Sí? Entonces van a encontrar ahora, hoy por hoy, pero es una denominación ya que vetusta. Anticuada. Las nuevas disposiciones contemporáneas hablan y adecuaron el término de que ya no existe una persona física, debemos hablar tal y cual como son las cosas, la persona humana.
Nos referimos a personas humanas. Van a encontrar textos contemporáneos, actuales, en donde ya no se va a expresar al ser humano como persona física, sino que se va a hablar de la persona humana, de la persona biológica, indistintamente. Les adelanto esto porque ustedes son jóvenes y van a encontrar estos materiales, entonces no sé, no creo que se presente confusión y digan, no, profesor, explicó mal, qué sé yo. Pero lo que pasa es que el alumno vive estresado, porque cuando uno estudia, vive estresado. Esa es la realidad. Se me cae todo el gallo. No, claro. Yo también fui alumno como ustedes. Entonces uno trabaja, tenemos novia, tenemos novio, tenemos fútbol, tenemos esas, tenemos todo. Y allá en el último lugar está el estudio. Entonces tenemos así, horas nomás para estudiar. Y encaramos mal la vida de estudiante. Entonces cuando lo recibimos, somos profesionales, ¿qué es lo que le dimos a nuestra educación universitaria? Le dimos lo poco de nuestras vidas. Eso es lo que ocurre. Entonces, llega el examen, estamos todos estresados, estamos desesperados, nos encontramos con materias complicadas, porque esta es una materia muy aplicable a la vida cotidiana. Totalmente. No para ejercer la profesión nada más, sino que para su manejo diario. Ustedes como personas van a necesitar hoy por hoy se necesita de los bancos, de los pines, del token, de todo lo que es, como ha evolucionado el derecho comercial desde Roma hasta nuestros días. Y post pandemia, el derecho comercial experimentó un crecimiento, pero vertiginoso en estos últimos tiempos. Los contratos ya prácticamente no son contratos escritos, contratos físicos. Hoy estamos en presencia de los contratos electrónicos, la validez de ese tipo de contratos, la prueba de ese tipo de contratos. El derecho comercial en sí ha evolucionado bastante. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a volver entonces a lo que estábamos. Ese fue un punto que se tocó, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque anteriormente el código, y como les dije, actual, sigue estando vigente esto que les estoy diciendo. Se requiere del animus societatis. El animus societatis es la asociación de dos personas Biológicas. Es lo que acaba de decir. Cuando digo personas, se engloba a los dos tipos de personas, no a uno y excluir al otro. No excluir a la persona jurídica, a los dos tipos de personas. Atiendan bien este punto. Sí. Biológica, física, jurídica entre sí. Puede darse cualquiera de esos escenarios. Estamos en presencia del animus societatis que se requiere. Esto, en su conjunto, cuando se produce esto, es lo que estamos aquí, el animus. Pero, ¿cómo quedan las empresas individuales de responsabilidad limitada que han formado? Vamos a entrar ahí. Y eso no estamos avanzando, por eso llegando a esto. Sí. No estamos llegando todavía, vamos a llegar ahí. Ahí sí son personas jurídicas. ¿Cómo? Ahí sí sería persona jurídica. Para la persona jurídica, para constituir una persona jurídica, sí se requiere. Se requiere. Para entrar en la empresa individual de responsabilidad limitada, no se requiere el animus societatis, es decir, la persona, Uno solo puede constituir. Es una unipersonal. Pero también tiene personalidad jurídica. No tiene personalidad. Es lo que le dije recién. Es una empresa, no es una persona jurídica. Cuando decimos tiene personalidad jurídica, es una persona jurídica. En este caso, al no tener personalidad jurídica, no es persona jurídica. Y directamente la persona que constituyó firma como persona física. La persona que constituye la empresa individual de responsabilidad limitada es la persona, el constituyente. Le vamos a llamar constituyente o instituyente. ¿Sí? Sí.
Entonces lo que quiero llegar es el animus societatis, entendemos cuando se produce esta asociación de estos dos tipos de personas. Después tenemos ya entonces el animus societatis. ¿Para qué? Es la pregunta. Para obtener lucro. ¿Para qué vamos a asociarnos nosotros? Para ganar plata. Para un negocio. Para ganar plata. Para ganar plata. Claro. ¿Sí? Sí. Ese tipo de sociedades, empresas o personas son personas comerciales. Entonces, estas son personas comerciales. Persigue lucro, quiere ganar dinero, recae dentro del ámbito de aplicación de la ley 1034 del año 83, que es la ley del comerciante. Entonces, estas normas jurídicas que están instituidas en la ley del comerciante, ¿le rigen para quién? Para personas físicas que ejercen el comercio, entiéndase empresa individual, de responsabilidad limitada, unipersonal, como quieran decirlo, o personas jurídicas que ejercen el comercio. ¿Sí? Sí. Sin embargo, puede darse el caso en que existan personas jurídicas que no persigan lucro. La ONG, una organización no gubernamental sería en este caso. Pero acá no solamente existen las organizaciones no gubernamentales, tenemos también los clubes, las fundaciones, asociaciones civiles que se instituyen para el bien común, para el estudio del derecho, para la investigación de la paleontología, de lo que fuera, para lo que ustedes quieran puede hacer. El Club de Leones. Club de Leones, qué sé yo. ¿Me entienden? Sí, sí. Si bien es cierto, sí, pero cobran la cuota, su asociado, lo que fuera, pero en sí mismo, cuya finalidad no es perseguir el lucro, totalmente, sino que el bienestar de sus asociados, apoyarle a su asociado, brindarle cierto tipo de seguridad o lo que fuera, apoyo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos las personas que, si bien es cierto, pueden tener y pueden existir ánimos societarios entre ellas, pero si no persiguen lucro, no son comerciales. No comerciales y no se le aplica la ley del comerciante. El ámbito de aplicación de la ley del comerciante, la ley 1034 del año 1983, entonces, ¿a quién se aplica? A los que buscan el lucro. A aquellas personas físicas o jurídicas que persigan lucro. Sí. Entonces, bien sabemos que cuando una persona se va a embarcar en un negocio futuro, se está embarcando a algo incierto, a algo futuro, porque el futuro es incierto. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir de aquí a unas 2 horas, mañana y mucho menos aquí a unos cuantos meses. Entonces, esa incertidumbre también ocurre dentro de lo que es el comercio. Es decir, nosotros podemos realizar unas proyecciones en cuanto a una inversión que queremos realizar, pero resulta ser que si de repente invertimos dólares se produce algún desajuste en los mercados internacionales que bien podrían afectar a nuestra empresa. Entonces corremos ese riesgo. Ante ese riesgo, desde antaño y desde los orígenes mismos del comercio, es que siempre se buscó proteger al comerciante. ¿Cómo se lo protege al comerciante? Siendo que la envergadura de su negocio es por demás enorme. Superior por lo menos. Por lo general es más superior de lo que viene invirtiendo, y precisamente no cuenta con ese capital necesario como para embarcarse, o aunque cuente, no lo quiere invertir todo a un futuro. No lo quiere arriesgar. No lo quiere arriesgar, porque lo que siempre tuvo presente dentro de su raciocinio. Claro. Dentro de su raciocinio tenemos, espera un momento, tengo $1 millón, lo que me costó conseguir ese $1 millón, no lo voy a arriesgar a un negocio que no sé si me va a salir bien o mal. Entonces, prudentemente lo que es aconsejable, y lo que ocurrió es que las personas
no arriesguen todo su patrimonio. Limiten el patrimonio arriesgado. Y ahí vamos a llegar a lo que es la limitación de la responsabilidad. Y ahí surge la empresa individual de responsabilidad limitada, y posteriormente surge la sociedad, que es una persona jurídica de responsabilidad limitada de sus socios al límite de sus aportes, que es una forma de protección al socio hasta el límite de sus aportes, que es lo que consiguió el derecho de otorgarle al comerciante. Limitar sus inversiones hasta el límite de sus aportes, siempre y cuando no haya obrado con dolo, culpa o fraude. Solo culpa. Si se llega a comprobar de que la persona obró con dolo, culpa o fraude, o en forma negligente como mínimo, se le va a sancionar, y la sanción va a ser lo siguiente: se le va a quitar ese privilegio que es la limitación de la responsabilidad hasta el límite de sus aportes, y va a responder con dos patrimonios: el patrimonio comercial, que está limitado al límite de los aportes, y va a trasuntar esa responsabilidad al patrimonio propio de la persona, al patrimonio civil. Hasta aquí comprendieron eso. Perfecto. Si de repente voy muy rápido, o si de repente hay algo que no está un poco claro, porque podrían ser instituciones nuevas para ustedes que no conocen, me pueden decir perfectamente que yo me quede, paro en ese punto y hago la aclaración respectiva, ¿sí? Sí, doctor. Doctor, ella es la delegada. Ahí ya llegó la delegada. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, de todo lo que estamos escribiendo y de todo lo que estamos hablando, tenemos dos tipos de cosas: las personas que persiguen lucro, y también existen personas jurídicas que no persiguen lucro. Existen personas que podrían ser jurídicas y que no tienen personería jurídica, y algunas otras personas que no son personas jurídicas, pero son empresas y son constituidas, y podría prestarse a la confusión como si fuera una persona jurídica, pero no lo es, es empresa. Por eso yo le aclaré: una empresa nunca es una persona jurídica, y ocurre comúnmente que el alumno que no está en clase Ya no sabe. tilda el errado. Sí. Para aclarar, cuando una persona constituye una sociedad, una empresa individual de responsabilidad limitada o una EAS unipersonal, el fin es separar su patrimonio. EAS es la EAS es una persona jurídica porque es una variante de la empresa individual de responsabilidad limitada. La EAS, su capital ya se compone por acciones. Ahí vamos a entrar en un punto, y es un tema muy importante, porque es la evolución de la empresa individual de responsabilidad limitada, en donde el aporte no está dado por acciones, porque las acciones son títulos. Los títulos de crédito nacen precisamente, y es importante hablar del crédito. Es importante hablar del crédito porque el crédito nace como fuente de financiamiento para estas empresas. Porque ¿qué es lo que estuvimos hablando acá? Queremos invertir, queremos arriesgar nuestro capital. Nadie lo quiere hacer. Entonces buscamos inversores. Entonces, ¿quiénes son esos inversores? Son los capitalistas, los terratenientes, los que tienen el dinero. Entonces, esas personas están sentadas en sus casas con miles de millones de dólares en sus cuentas, entonces no saben en qué invertir,
Entonces viene una persona, le plantea algo, un negocio, y si le parece rentable, va a entregarnos el capital que nosotros precisamos. Entonces ahí se produce un ánimo societatis entre usted y el capitalista inversor en este caso. Entonces, ese aporte de capital que nosotros estamos dando en la EAS está representado por acciones. La característica de las acciones es que es un documento. El documento obliga a lo que está expresado en el propio documento. Debe entenderse como la literalidad. Ese documento es transmisible por la simple tradición, por la tradición que es entregar el documento a la persona y mediante el pago por el valor de la cosa. Es decir, si esa acción cuesta $100.000, el señor me entrega $100.000, yo le entrego, o inclusive dentro del comercio, quien dice que no le pueda comprar sus acciones cuando él esté mal en un momento dado, y de repente viene y me entrega por $50.000 porque él está desesperado. Y esa es la posibilidad que otorga el título. Sí. Pero con el endoso. Dependiendo, si es nominal, sí. Pero hoy por hoy con la ley de acciones de empresas por acciones simplificadas, es nominal. Prácticamente las sociedades anónimas, donde lo que se requería era no dar el nombre de todos los asociados, tiene que haber una nómina, debe existir. Entonces, la ventaja es que en las acciones la acción es negociable. La transmisibilidad se da de dos formas: por la tradición, que es cuando el documento, en este caso la acción es innominada, entiéndase al portador, no tiene el nombre de nadie. Entonces obviamente no hace falta que la persona quien esté designada, no está designada en el documento, entonces no hace falta que nadie firme. Pero eso hoy ya no existe, ya no se puede hacer. Existen algunos que están todavía vigentes. Te estoy hablando de acciones. Pues a mí me tocó ver acciones, hace poco me tocó ver una serie de cantidad de acciones de Cervepar del año 1940. Imagínense, obviamente son todo tipo de acciones que están vigentes y que va a estar vigente inclusive. Es más, me tocó ver esto porque fue dentro de una sucesión, en donde fallece la madre de mi cliente, es accionista de estas empresas y bueno, dentro del juicio sucesorio salieron esas acciones. Por eso les estoy diciendo, hay algunos pocos, pero desde la ley que crean las empresas por acciones simplificadas, ya todo es nominal. La creación también es mucho más sencilla. Es más sencilla, más práctica. Esto hoy por página web, entramos ahí, completamos, existe un formato, ya prácticamente hay cosas que se le está dejando de lado al escribano. Entonces, el título de crédito es el género y las especies son cheque, acciones, warrant, debentures. Vamos a ir hablando de eso más adelante, pero la nota característica de esto es que la EAS, Empresa por Acciones Simplificadas, es una variante de la EIRL y lo que busca es facilitar el crédito mediante las acciones. Y como habíamos dicho, uno no quiere arriesgar todo su patrimonio, no lo quiere hacer, aunque tenga mucho dinero, no lo quiere hacer. Entonces, no, acá está muy bien. Allá en el fondo quizás. ¿Quién tiene frío? Que se compra un poncho. ¿Tiene frío? No, pero hay gente que tiene calor también. Así, no tenemos unos ponchos por ahí para... Te viene directo. Si nos podemos un poco más adelante, un poco más atrás. Entonces, como estamos diciendo, uno no quiere comprometer ni arriesgar todo su patrimonio, y a partir de ahí surge una variante que es la
la de que el riesgo lo comparte. ¿Y cómo una persona comparte el riesgo? Y eso es muy importante saber. Es importante saber porque de repente ustedes están así en la vida como si fuera el limbo y pasa desapercibido este tipo de cosas que les voy a explicar. Las compañías aseguradoras, ¿por qué nacen? A este efecto. Las aseguradoras, ¿qué es lo que hacen? Comparten el riesgo con el asegurado. Entonces el asegurado, ¿qué es lo que hace? Paga una prima. Lo puede pagar mensual o lo puede pagar anual. Las aseguradoras son empresas constituidas con fines de lucro, claramente. Total. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la aseguradora? De que en caso de producirse el siniestro, que es un hecho futuro e incierto, nace la responsabilidad de la aseguradora de responder hasta el límite de lo asegurado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo desde antaño y desde siempre el comerciante intentó resguardar su patrimonio? No lo quiere perder. Entonces, y esto es una consecuencia lógica. No hace falta que vayamos 1000 años atrás para que hoy, a ciencia cierta, podamos decir que nadie quiere arriesgar su patrimonio. Esto es el origen de la limitación de la responsabilidad. El origen de las inversiones, de las acciones, del crédito como institución de crecimiento personal y estatal. Los estados surgen a través del crédito. Y el crédito a su vez tiene sus variantes otra vez, que van a dar en derecho tributario y vamos a ver acá también si hay tiempo. Pero esos son puntos o aspectos que no tenemos nosotros acá en nuestro programa. Pero es importante que ustedes sepan. Por eso les digo, de repente el alumno está dormido ahí porque estamos ensimismados en lo que es el programa, pero hay cosas que ocurren a nuestro alrededor y nosotros no sabemos que había sido, teníamos la posibilidad de que podíamos compartir el riesgo y no lo sabíamos, sino que directamente nos fuimos, invertimos todo nuestro capital, se presentó un hecho futuro o un hecho incierto que nosotros desconocíamos, arruinamos nuestro patrimonio. La pandemia, bro. La pandemia fue un hecho que, aparte de ser catastrófico, ¿verdad?, arruinó la vida de muchas personas, porque nadie tenía pensado morir en el 2019 ni en el 2020, porque yo le aseguro que nadie quiere morir. Entonces se presentó esta situación por causas que desconocemos. Existen muchas tesis conspiratorias respecto al origen de la pandemia, pero bueno, lo cierto y lo concreto es que se llevó muchas vidas humanas y a su paso arruinó muchos patrimonios. Muchas empresas quebraron. Y hoy por hoy estamos intentando salir adelante y cambió totalmente el derecho comercial. Entonces, el crédito juega nuevamente un papel muy importante ahí en la capitalización, en la captación de recursos para poder de esa manera reinventarse, que es el término que se utilizó en pandemia. Más adelante van a ver otras formas de captación de fuentes de financiamientos, que no solamente es por medio de la intermediación financiera, que es recurrir al banco, porque los bancos tienen la tasa de interés muy elevada. Yo escribí un material sobre la desintermediación financiera, es decir, no vayamos más a los bancos a solicitar crédito, vayamos a los inversores, vayamos a los capitalistas, en donde nosotros sabemos quién es una persona pudiente y podemos plantearle un negocio y las tasas van a ser mínimas.
Estamos hablando 2, 3, 4%. Muchas veces no se llega ni al 7% ni al 6%. Invirtamos en bolsa de valores. Hoy por hoy la bolsa de valores de Paraguay goza de muy buena salud. La bolsa de valores de Paraguay existió desde siempre, el año 1800 y finales de 1800, inicio de 1900, pero es recién hace unos pocos años en que la bolsa de valores empezó su vida infante, digámosle, a pesar de tener muchos años, pero ahora se está iniciando. De todo lo que dijimos entonces es que básicamente lo que se necesita para todo tipo de empresa o persona jurídica es capital. Ánimo societatis o no, y se requiere de capital. Entonces, para que una empresa o una persona jurídica funcione como idea de empresa, lo que se requiere, los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción que nosotros conocemos? Tierra, capital. Capital, trabajo. Tierra, capital. Capital, que es lo más fundamental, y ese capital se tiene que trabajar, se lo tiene que trabajar. Porque si no se lo trabaja, el capital, así como llegó, se va a ir y se va a ir mucho antes del tiempo antes de lo esperado. Y mayor aún, si de repente nosotros no tenemos la pericia necesaria para el manejo de los negocios. En maestría se habla de responsabilidad civil de las personas, y para evitar esa responsabilidad, la responsabilidad es la persona que está llamada a responder ante un acto o un hecho o ante una omisión. Es decir, teníamos que realizar un hecho, un acto, no lo hizo. Entonces, ante esa situación pacífica o pasividad de no hacer lo que se debió, se responde. O al hacer, si se hace mal, si se hizo, se causó un daño con ese hecho o con ese acto, se responde. O si se hizo en forma tardía. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Estamos desarrollando el profesor Vini la continuidad de nuestro capítulo 6. Creo que ayer pudieron concluir el 5. Sí. Y estamos luego como siguiente capítulo. El programa. Como habíamos introducido el día de hoy, esta es la raíz de lo que es el criterio de separación de patrimonio. Para poder identificar con mucha propiedad el denominado patrimonio autónomo, el patrimonio de afectación, algo que sí es importante recordar es que en el derecho civil tenemos a las personas físicas y jurídicas. Y recordemos que las jurídicas son derecho público y privado. En la línea pública está el Estado, gobernaciones, municipios, y en el sector privado, el artículo 91 del Código Civil, probablemente que lo van a leer con tranquilidad luego, que dice son personas jurídicas, y ahí empieza a citar números clausos, Estado, gobernaciones, municipios, etcétera, sociedades comerciales, entidades cooperativas, asociaciones, entre otras. Pero el derecho mercantil y el derecho comercial, a partir de esta materia, de esta asignatura y de este año, nace un nuevo concepto que es el patrimonio autónomo o la unidad económica sin personería jurídica. Podemos llamar que es un tercer subtipo, después de las personas físicas y jurídicas,
como tercer elemento con identidad jurídicamente reconocida están los patrimonios autónomos. Y ahí tenemos al Fondo de Comercio, pregunta de examen siempre. En segundo ejemplo tenemos al fideicomiso o patrimonio fideicomittido, ley 921 del año 96, que ustedes van a estudiar ya en esta materia, en esta asignatura, y la van a profundizar en derecho comercial grosso. Y la van a continuar en el doctorado, en la maestría, en el postdoctorado, y siempre van a seguir hablando de patrimonios autónomos. Entonces, hecha esta aclaración, todos ustedes van a ir desarrollando y profundizando el día de hoy con el profesor Jimmy en cuanto al capítulo 6. Necesariamente viene a estar muy bien construido en el entendimiento de que la EIRL es el prototipo más básico de separación de bienes en cuanto a un mismo sujeto, a una persona física. Obviamente, esa separación o dualidad patrimonial de una persona física permite luego trabajar y comprender también las otras estructuras empresariales como las societarias. Y hay subdivisiones otra vez en las societarias, tales como la sociedad comandita, que la vamos a estudiar más adelante, en donde hay ciertos socios con ciertos derechos y otros derechos distintos. Bueno, en fin, un poco así de este tema. Y cerrando un poco la cuestión de personas físicas y jurídicas. En el universo jurídico, tanto el derecho interno, el derecho paraguayo, el derecho positivo, así como el derecho internacional, hay que entender que hay también una cantidad de elementos que giran en torno a estos tres tipos: personas físicas, jurídicas y patrimonio autónomo. Obviamente, los organismos internacionales que ya hemos hablado el día pasado, la OEA y otros organismos, así como el derecho de la integración, que creo que ya desarrollamos el derecho de la integración, ¿no? Que genera un sistema de unificación de dos o más estados bajo ciertos regímenes especiales, siempre reconocen la individualidad de lo que llamamos persona jurídica, derecho público, estados. Bien, entonces, más allá de esos tres tipos, hasta esta altura de nuestra formación académica, nos vamos a encontrar hasta empezar a profundizar cada uno de estos tres tipos de personas, entre comillas, o afectaciones jurídicas que puede darse a un patrimonio sin personalidad jurídica. Y haciendo un brevísimo análisis de lo que es una sucesión, ustedes todavía no vieron, creo que van a llegar al último año. Las sucesiones, también a los compañeros del fondo, en los celulares no se usan aquí, a los compañeros de trabajo. Así, dice a su compañero. Se avisó el primer día los celulares estaban prohibidos en casa. Sí pueden buscar después, yo estoy seguro que te va a buscar, lo puedo escribir, pero lo puedo buscar más tarde y pueden contar todo lo que ustedes dicen. Si quieren pueden tomar nota con papel y con libro. Pero reitero, con respeto a todos ustedes, aquí en esa señora papá a buscar el poder escribir y le dejo acá como media hora a ustedes, ¿verdad? Entonces, el mismo respeto para los docentes que vienen a acompañarles. Nosotros tenemos que usar al máximo el tiempo que disponemos, que es muy breve, para poder entender lo que estamos trabajando. Bien, entonces, estábamos en que las sucesiones también generan patrimonio autónomo, porque dice el Código Civil, que lo van a leer más tarde, ahora no, a partir del fallecimiento del causante, el patrimonio, o sea, el papá muere, el patrimonio pasa inmediatamente al hijo, o a los hijos, o a los herederos, quienes estén, o a los nietos. Después vamos a estudiar eso sobre eso. Pero ese patrimonio, hasta que haya una sentencia que declara herederos, pasa por un proceso, llamémosle un proceso gris, entre el titular del patrimonio y el heredero del patrimonio. Puede haber mil cosas: impugnaciones, salidas, entradas, reconocimiento, desconocimiento del heredero, todo lo que ustedes se imaginan que van a estudiarlo. Y en ese periodo gris, el patrimonio tiene una identidad
propia, sin ser persona jurídica, sin ser, entre comillas, atribuido a alguien, porque será propiedad de alguien cuando llegue a una adjudicación. Y esos periodos que la ley reconoce al proceso sucesorio también le asignan identidad y individualidad al matrimonio. O sea, con esto les voy describiendo que estamos dentro del mundo jurídico, rodeados de distintas situaciones patrimoniales que, si no las comprendemos, cuando con mucha vergüenza muchas veces magistrados, no muchos, pero lastimosamente algunos, desconocen que el patrimonio de una sucesión debe tener registro de contribuyentes, porque es, entre comillas, una unidad independiente al que murió y al que va a recibir el patrimonio. Entonces, durante meses o años, eso gira de manera desordenada y en muchas oportunidades por desconocimiento de las autoridades que en ese momento deben inmediatamente pedir un registro de contribuyentes para el patrimonio, porque obviamente ese patrimonio genera ingresos, genera impuestos, una cantidad de cuestiones que deben ser atendidas de manera automática. Bien, si hay alguna pregunta sobre, si hay una pregunta sobre este tema, patrimonio autónomo, patrimonio, sí. Doctor, yo entiendo que serían los fondos comerciales, los patrimonios autónomos, el fideicomiso, serían estructura jurídica. ¿Eso sería el término o...? Sí, digamos que la denominada estructura jurídica, cualquiera sea ella, obedece a una unidad económica, normalmente. Y como tal, toda unidad económica o estructura jurídica reconocida por la ley genera lo que llamamos también una entidad patrimonial con derechos y obligaciones, activo, pasivo. Y la pregunta que todos se hacen, ¿alguien que hizo bachiller técnico contable? Antiguamente se le llamaba comercial, que hoy día es PATIN, ¿verdad? No, PATAN, es con la administración de negocios. Tenemos varios, ¿verdad? Uno solo. Dos. ¿Ves? Bien. Bueno, ustedes vieron que una persona física, porque dan contabilidad, introducción a la contabilidad, una persona física tiene un capital destinado a la actividad comercial. La persona física. Esto es normal en una persona jurídica, pero no, entre comillas, una persona física. Sin embargo, la técnica contable igualmente a la persona física le atribuye esto que es el pasivo, perdón, sí, el pasivo no exigible. Este es el pasivo exigible. ¿Qué es el pasivo no exigible? Es el capital. Y entendamos que esta unidad económica, esta persona física, tiene una identidad propia. Y repetimos, persona física, no IRL, no dividida en dos patrimonios, sino una sola persona física que quiera ser nosotros lo que hablamos. En este momento podemos abrir nuestra contabilidad, nuestro registro de contribuyentes, y nos van a pedir un capital determinado que identifica, entre comillas, lo que se destina al giro. Y este capital de 10 millones de guaraníes, inmediatamente nuestra contabilidad individual pasa a ser caja. Y siempre por ende va a ser 10 y 10. Y eso va a ser un ejercicio perfecto, armónico siempre. Porque se le atribuye a esta unidad de negocio vida y patrimonio propio. Y eso funciona así en todo organismo público, privado, nacional, internacional, multinacional, de integración, persona física, persona jurídica, de derecho mixto, privada, pública. Todas las estructuras funcionan con un patrimonio. O sea, si va a haber identidad de un sujeto o de un objeto, cuál es el patrimonio, una empresa, un fondo de comercio,
no es persona jurídica, pero tiene un patrimonio. Luego la ley le puede dar identidad como persona jurídica o no, pero el patrimonio siempre va a existir porque es a eso lo que la ley tutela, al patrimonio, y a eso le identifica. Por supuesto, por ello hay una autonomía, una disciplina de derecho patrimonial. Obviamente, estamos en una tutela en el marco del derecho económico, estamos hablando de una tutela en el marco del derecho humano, porque ahí ¿quién es el sujeto? Un dubio pro homine. Ante cualquier situación pro homine, en este caso es pro patrimonio. Bien, entonces la pregunta era, si me recuerdan, Si estructura jurídica se refería específicamente a ese esquema de negocio o ya englobaría todo. que sí, reitero, todo es estructura jurídica. Si usted va a una fundación, que no hay negocio, la fundación es sin fin lucrativo, hay una estructura jurídica y hay un patrimonio. Y reitero, no hay distribución de utilidades. Si va a una asociación sin fin lucrativo, un club social de barrio, donde se juega uno y hay una canchita que tiene un valor, hay un patrimonio. Nadie reparte utilidades, nadie genera negocios, pero hay un patrimonio. Entonces la estructura jurídica siempre tiene un patrimonio. No siempre tiene personería, pregunta de examen. Siempre la estructura tiene personería, no siempre. Siempre tiene patrimonio, Siempre. En esta materia y en varias materias de nuestra carrera, el patrimonio es el punto central. Los seres humanos somos transitorios, por supuesto que somos quienes formamos, pero lo que el eje temático de esta materia es el patrimonio. Es más, en la ley 154 de quiebras, ya digo quiebras, cuando estudiamos quiebras, vamos a estudiar un principio de que cualquier empresa inviable tiene que ser liquidada en breve por medio de un proceso de quiebra o antecederse a la quiebra por medio de una convocatoria. Luego, bueno, vamos a tener más de esto. Pero en caso de servicios públicos, se permite que la empresa, aún en estado total de insolvencia e incapacidad, la ley autoriza que siga trabajando, porque lo que se tutela es el servicio público basado en un patrimonio en beneficio de una sociedad. Entendamos que si hoy entra en quiebra activo, ¿es una empresa pública o privada? Privada. Excelente. ¿El servicio es público o privado? Público. Público. ¿Público o privado? Público. ¿Cuántos levantan la mano por público? Ok. ¿Cuántos dicen privado? Una concesión. Muy bien. Es una concesión. ¿Es mixto? No. ¿Cuál? ¿Perdón? No hay fondos del Estado para que se den la Pero recordemos que el derecho constitucional, el espectro, Radioeléctrico, sí. nada más que se le hace perfecto, pero el servicio es de una empresa privada. Privada. Nada más que la naturaleza del servicio es público. Ahora, 2024, ¿cuántos usuarios tenemos? Según números de los periódicos, 2 millones 500 poco más de 2 millones. 2 millones y pico, o 3 también. Yo digo que son 4, no, digamos que son 4. Año 1993, mes de agosto, había 100 teléfonos celulares de la empresa Telecel, Sí. que hasta ahora se llama Telecel, pero su nombre comercial es Tigo. Bueno, año 1993, el radio espectro público de concesión y el servicio público, ¿a cuánta gente le afecta en el 93? ¿A 100 usuarios? ¿O a 50? ¿Es de interés público ese servicio? Bueno, entiendan ustedes que el servicio público o el interés público funciona en relación al caudal y a la importancia que tiene un bien dentro de una sociedad en un momento determinado. Si bien es cierto, en el Código Civil hablamos, por ejemplo, del bien de familia. ¿Y cuáles son los bienes de familia? Los bienes necesarios para sobrevivir. Esos son para un mecánico sus herramientas, para un abogado su computadora, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Sí. inembargables. Pero esta sociedad se ha desarrollado más y el abogado ya tiene un teléfono satelital, además de su computadora, y además de ello tiene otros artículos que son considerados muy costosos, pero son necesarios, están protegidos por lo considerado bien, entre comillas, necesario para el ejercicio de la profesión. A ver. La relevancia es el capital que mueve según la cantidad de personas que utilizan ese servicio. Puede ser un servicio más costoso que genera más capital que mueve de las personas. Muy bien, muy buen criterio. En segundo lugar, la empresa del Estado llamada Copaco, que tiene teléfono en línea baja, servicio público o un servicio que llega a 100 personas el día de hoy. ¿Qué pasa si cierra Copaco? ¿Qué pasará con todos nosotros? ¿Qué nos va a pasar? Muy bien. Entonces, a ver. Buen punto. El compañero dice, las entidades del Estado tienen el servicio de Copaco. Es cierto. Pero creo que en el inventario de cantidad de líneas de Copaco, no sé si llegaríamos hoy a 10.000. Creo que estamos por debajo de 10.000 líneas habilitadas y en baja. Hay empresas que tenían 100 líneas y hoy tienen una, porque era la línea cabecera. Bueno, va menguando. Dentro de un año, no es mi deseo, no le deseo a nadie, pero la tendencia es que dentro de un año van a ser 100 y dentro de 2 años van a ser 10. Es un servicio público. Bueno, reitero, es singularidad, importancia, predominancia, necesidad, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando hablamos de servicios públicos, servicios privados, la tutela de la ley, en cuanto a la ley de quiebra, que lo tomamos como un ejemplo, se da en la definición de la necesidad para una calidad, para tener una buena calidad de vida o mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, todos estos elementos que dentro de esta materia vamos a ir construyendo son transversales a todas estas demás disciplinas muy cercanas a nosotros: quiebra, tributario, derecho público, por supuesto, constitucional, derecho administrativo, entre varias otras. Y por supuesto, derecho privado en materia sucesoria. Así es que lo que hoy construimos aquí, en comercial, responsabilidad, en patrimonio, en partición o separación de patrimonio, van a ser herramientas que vamos a ir utilizando en cada uno de los escenarios que vamos a ir, en los cuales vamos a actuar como profesionales en la rama que sea. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, les felicito y agradezco a todos porque la intervención de ustedes es vital para nosotros y esa intervención nos ayuda a todos a crecer. Muchas gracias. De la responsabilidad. Hicimos un poquitito de historia, hablamos de ello. Habíamos hablado entonces básicamente de la necesidad de por qué el comerciante siempre quiso desde sus orígenes limitar su responsabilidad, y básicamente el origen de ello es porque no quiere arruinar su patrimonio. Entonces, con el paso del tiempo lo logró que el derecho le dé ese reconocimiento, y en consecuencia pueda limitar su responsabilidad hasta el límite de sus aportes. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, entonces, en el año 1983 se promulga la ley del comerciante, que es un cuerpo normativo orientado exclusivamente para
las personas que ejerzan el comercio. Porque eso fue también un punto, históricamente fue siempre un punto de lucha por parte de los comerciantes de tener su propia ley. Una ley que venga a regular sus derechos y sus obligaciones y para que ellos cuenten con un cuerpo normativo en cuanto al ejercicio de su profesión. Entonces se lograron ellos, y como manifestó aquí el doctor, también lo he manifestado yo, nace la empresa individual de responsabilidad limitada en el año 1983, que para aquel entonces fue una gran innovación. Hoy por hoy eso evolucionó con la EAS, y con esto en el año 1983 lo que se logra es limitar la responsabilidad del comerciante hasta el límite de sus aportes. Ese fue un punto, y el otro punto es que desaparece el animus societatis que estuvimos hablando ahí, es decir, que ya no necesita una persona asociarse a otra persona y de esa manera actuar en forma ilícita mediante la creación de un acto simulado y constituir una sociedad asociándose a otra persona, cuando en realidad la realidad de las cosas es que la persona no quiere asociarse a otra, pero por imperio de la ley debía hacerlo. ¿Y por qué de repente una persona no quiere asociarse a otra? Porque sencillamente no lo necesita. Tiene todo el capital. Porque tiene todo para hacerlo. Entonces, ¿por qué la ley va a exigirme a mí a que me asocie a una persona con quien no quiero asociarme? Y debía hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Lo que siempre ocurría en aquellos tiempos era esto. Miren, esa simple ecuación que les estoy presentando aquí, ¿le parece a ustedes de que aquí estamos ante un acto jurídico que puede ser así a los principios de sinceridad, transparencia? Es más que evidente de que la persona solamente se asoció a otra persona para darle el ropaje formal a algo que él no lo quiere hacer. Es ahí donde nace algo que en derecho conocemos como el acto simulado, que es un ropaje jurídico para dar cumplimiento a la formalidad de ley, pero en realidad esa no es la intención de las partes. Pero el Estado mismo organizado. Y claro, El Estado empresario, al convertir, por ejemplo, la antigua, lo que ahora es la SAP, le tuvo que dotar de un porcentaje de un socio ficticio, por así decirlo, para poder constituir la sociedad. Y es así, bien. Y Vox. Sí, así es, pero yo le consulto a usted, ¿está bien eso? No. Pero y por eso, es un acto simulado. ¿Y cuál es la consecuencia práctica de eso? ¿A qué nos lleva? Y constituir la sociedad. A constituir la sociedad, pero después de eso, ¿qué más? ¿Cuál es la conveniencia práctica de ello? Ninguna. No. Entonces esa ley en su esencia es una ley que nació muerta. No surte el efecto que debe cumplir la ley. Porque la ley tiene que buscar y tiene que entender o propender hacia la justicia para la resolución de los conflictos de orden social y no crear propios conflictos, la propia ley. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando en su origen, y me refiero al génesis de todo esto, que es el poder legislativo, en donde nace una ley, pero ya nace muerta. O sus efectos
no son lo esperado por la ley, o lo que se debe esperar por una ley. Bien, esto siempre ocurrió. Entonces lo que se hizo es producirse una suerte de asinceramiento de orden legal y se elimina eso. Con la empresa individual de responsabilidad limitada, entonces la persona constituye su propia empresa, limita su responsabilidad. Posteriormente evolucionó con la ley que crea las empresas por acciones simplificadas. Lo que hace es ahí Jonathan. Borrarle después para que pueda. Lo que hace aquí en la empresa por acciones simplificadas es que el capital, que es el aporte de los socios o de un socio o de uno más o infinito, se ve representado por acciones. Y como les dije, que las acciones son documentos transmisibles que sirven de financiamiento al crédito que requiere esa empresa o esa persona jurídica para lograr sus objetivos, porque siempre se requiere capital. Entonces, cualquier inversionista puede venir, comprar esas acciones y realizar el aporte respectivo. Recibe el aporte la empresa o la persona jurídica y lo invierte en la producción de bienes o servicios. ¿Sí? Y eso en su conjunto es lo que entendemos como el patrimonio. Y el patrimonio social, habíamos dicho que es uno. El patrimonio social es el patrimonio de afectación que se le da a la sociedad. El patrimonio de afectación es el patrimonio de la sociedad, no confundan, que está limitado al importe del aporte. Puede parecer un poco confuso decir que está limitado al importe o al valor del aporte que otorgó el socio, hasta ese valor. O sea, doctor, y ahí sería si, por ejemplo, una persona tiene un aporte de 150 millones, pero saca un préstamo en el banco de, digamos, 150 millones, pero es evidente que eso va a tener intereses y voluntariamente no paga esa deuda. Ahí se puede entender como que existe dolo porque tomó la deuda sabiendo que no iba a pagar y sabiendo que eso, o le dice, sí, te voy a pagar solamente 150 millones, solamente el monto de capital, porque es el monto de mi aporte. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque son dos patrimonios autónomos, distintos y separados. La obligación que vos asumiste en ese ejemplo, que vos asumiste con el banco, es una obligación tuya, civil, directamente, que te vincula con el banco. No, desde la EIRL. No, la IRL sí puede obtener préstamos para capitalizarse, sí, por orden y cuenta de su asociado o de la persona, bien, pero no puede dejar de cumplir con sus obligaciones sociales. No puede. Porque si no puede, porque si no se va a ver enfrentado a un juicio de cobro de guaranías. El banco le va a demandar a la empresa. Claro, pero ahí va, y ahí a lo que voy es, en el ejemplo práctico, lo que voy es, su defensa podría ser, ustedes solamente me pueden reclamar el monto, hasta el monto de mis aportes, que es 150 millones, y ustedes me están reclamando 180 millones. Pero ahí el banco otra vez te puede decir, sí, pero vos tomaste este préstamo con dolo porque sabías que no ibas a pagar y sabías que te iba a defender de esta forma. Entonces, no surte, se aplica la excepción que establece el Código Civil y se comprueba dolo, y en ese caso puede doler contra el patrimonio personal también. Y ahí vos mismo acabas de darte tu propia respuesta. Si vos sos
el dueño de la empresa o el administrador de la empresa y tu capital social es de 150 millones de guaraníes y vos queriendo ampararte en la limitación de la responsabilidad, dolosamente obtenés un crédito por 150 millones de guaraníes porque dolosamente vas a dejar de pagar los intereses que devengaron ese crédito. Lo que estás haciendo con esto es autosancionarte porque la limitación de la responsabilidad ya no va a ser un privilegio del cual te vas a valer porque actuaste con dolo. Siempre que la persona haya actuado con dolo o con fraude o intención siquiera, la mínima intención fraudulenta, y les dije, con culpa inclusive o negligencia, cualquier acto que demuestre tu impericia para los negocios compromete tu patrimonio personal. Entonces, ante ese ejemplo que vos estás planteando, lo que estás haciendo es comprometerte vos tu patrimonio personal. Porque vos podés tener 150 millones de guaraníes, aportás, pero tenés una camioneta, tenés una casa, tenés otros patrimonios más. Y desde el momento que vos, el dolo cobró vida dentro de tu raciocinio, ya directamente comprometiste tu patrimonio personal. ¿Me entiendes? Eso es lo que tienen que conocer ustedes. Entonces, habíamos hablado entonces de la limitación de la responsabilidad, habíamos hablado de que ese patrimonio que está ahí, que se compone de un capital, porque el patrimonio es mucho más amplio del capital. El patrimonio se compone de bienes y también se compone de créditos futuros y también se compone del pasivo, de la deuda. El patrimonio es un todo. Sin embargo, el capital social se compone del aporte de los socios. Ese aporte puede ser en dinero o puede ser en especies. Especies, entiéndase, entregando una cosa, unos semovientes, entregando un inmueble, entregando créditos o el trabajo mismo. ¿Y cómo podría ser el trabajo? El trabajo con un abogado. Nosotros percibimos sumas de dinero por nuestros honorarios, entonces ese servicio que le estamos brindando a una persona está cuantificable perfectamente en la ley de honorarios profesionales, y entonces eso sería nuestro aporte que nos va a reconocer la sociedad, la empresa o la sociedad, y ese va a ser nuestra cuota social o nuestro aporte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona el aporte? En dinero, en especies, y la especie se divide en cosas muebles y inmuebles. Muebles puede ser un vehículo, una camioneta, un camión, maquinarias, tractores, qué sé yo, créditos por cobrar, acciones. ¿Se dan cuenta? Los semovientes, animales. Toda cosa susceptible de apreciación económica puede formar parte de aporte social. Hay que cuantificar y hay que establecer eso. ¿Se establece en dónde? Se establece eso, dice, dentro de la escritura pública. Toda empresa individual de responsabilidad limitada debe ser creada por escritura pública. Ese es el tema de examen. ¿Cómo se crea? Por instrumento privado, por escritura pública. Bien. Y ahora vamos a entrar en eso, Escritura pública. en los requisitos que debe contener. Este capital de la empresa no debe ser inferior a 2.000
2.000 jornales diarios especificados para actividades diversas en la República del Paraguay. En la ley del comerciante. En la ley del comerciante, artículo 13 o 15 aproximadamente. Artículo 21. Artículo 21, ahí está, me corrigió él. No debe ser inferior a 2.000 jornales. ¿Cómo? Inferior, no debe ser inferior No debe ser inferior. a 2.000. No debe ser inferior porque caso contrario es causal de nulidad y no van a ser muertos la criatura. Doctor, nosotros un caso justamente la semana pasada vimos una EIRL que tenía un capital de más o menos de 150 millones. Trabajamos a ver el artículo y dice 2.000 jornales mínimos. En ese momento 2.000 jornales mínimos sí a 150 millones, hoy por hoy ya no es un poco más. En ese caso, ¿cómo se tiene que proceder? Le tenés que obligar a tu cliente en ese caso a que aumente su capital para entrar para volver a ser pasible de esa ley, para volver a estar en cumplimiento, o ya es válido que se haya constituido en su momento con ese capital. No, es válido para el momento del acto de constitución. Te cuento más. Yo conozco de empresas individuales de responsabilidad limitada cuyo capital fueron 20 millones. ¿Por qué? Porque en el momento de su creación y de su constitución, el jornal era 15.000, 20.000. Claro. Y en ese momento, al realizar la multiplicación jornal por 2.000, te daba esa suma y la empresa sube perfectamente. Y no hace falta ir modificando a medida que vaya modificándose el jornal diario para actividades específicas en el territorio de la República. No hace falta eso, ¿me entendés? Pero creo que nosotros habíamos agarrado de un artículo ahí cerquita, ¿tá? Que decía que no podía, que en el caso de que sea menor, se tendrá que ajustar. O sea, no podía quedarse siendo menor. Pues tendría que leer ese artículo, pero hasta hoy día, en 35 años de profesión de Derecho, vi muchísimos casos, pero esto que me decía es nuevo e interesante también. Pero a lo que yo sé, basado en mi experiencia, es lo que te estoy diciendo. Conozco empresas que tienen 22 millones, hay empresas de 75 millones, porque en su momento el jornal era ese. ¿Me entendés? Por supuesto, ¿se puede ampliar? Sí, se puede ampliar. ¿Se puede reducir? Sí, se puede reducir, pero no menos al jornal. Si hoy la empresa tiene un capital de 300 millones, pero actualmente los 2.000 jornales van a 150 y poco más, poco menos. No llega a 160, ¿verdad? Pero estamos hablando de una empresa que tiene 300 millones. ¿Puede reducir su capital social? Puede hacerlo, pero no menos de 2.000 jornales. Puede reducirlo a 250, a 200, a 180, pero no menos a 2.000. A la fecha. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando de un patrimonio autónomo. ¿Por qué es un patrimonio autónomo? Porque se produce la separación patrimonial. Se produce esta separación patrimonial ¿para qué? Para que no se produzca la confusión patrimonial. Confusión patrimonial. Ese patrimonio de afectación debe estar perfectamente determinado. Perfectamente determinado en la escritura pública. Yo aporto 100 millones de guaraníes haciendo entrega en este acto de un vehículo, de una camioneta marca Toyota Hilux equivalente a tanto, se especifica ahí. ¿Me entienden? Así se tiene que especificar el vehículo, marca Toyota, chasis, modelo, año, color, todo se pone. Tiene que ser perfectamente individualizado. Si bien es cierto que ese vehículo hoy puede costar 100 a 150 millones de guaraníes, por decirlo así, y dentro de unos cuantos años va a valer, ¿cuánto? Va a bajar a 50, pero eso fue el aporte del momento. La misma cosa ocurre en forma proporcionalmente inversa en el caso de los inmuebles. Hoy se aporta un inmueble por valor y se presenta la tasación del inmueble ubicado en San Bernardino,
cerca de no sé qué, se especifica todo. Cuenta corriente catastral, manzana, lote número tal, todo, y la tasación equivale actualmente a unos 150 millones de guaraníes, un terreno así, vacío. Dentro de unos cuantos años puede costar 300 millones de guaraníes. No puede el socio venir a pretender aumentar su capital social basado en la plusvalía que incrementó ese bien. Ni como habíamos dicho con el ejemplo del vehículo, reducir el capital social del socio que había aportado un vehículo y que por el devenir de las naturalezas de las cosas, ese vehículo experimenta una reducción en su valor. No es así, queda ahí y queda. Una depreciación. Sí, porque hay cosas que experimentan una depreciación natural. Claro. Y hay cosas que experimentan una apreciación. Una plusvalía en sus cosas. La misma cosa también los inmuebles. Por disposición de la ley está establecido ya que a partir de 10 años va experimentando una reducción en su valor. En términos contables, acá los contadores van a dar la razón. Y eso es así. Por más que la casa esté muy linda, pero al valor inicial. Eso ocurre dentro de lo que es la escritura pública. Entonces, sí. Cuando la sociedad se constituye, normalmente eso se publica. ¿Cuáles son las IRL cuando se constituye tiene que publicarse? También se tiene que publicar la empresa individual de responsabilidad limitada. Se publica, también se publica. No se publica toda la escritura porque la escritura es extensa. Lo que se tiene que hacer primeramente es solicitar la inscripción en el registro público de comercio. Eso se hace mediante el juicio respectivo, donde se presenta el abogado, solicita la inscripción y solicita la matrícula comerciante y se inscribe y presenta todos los documentos. ¿Sí? El juez autoriza, mediante una resolución judicial, autoriza su inscripción y ordena la publicación por edictos. Entonces es una parte nomás de lo que es el extracto, lo que se publica en el periódico. Van a ver ustedes en los periódicos creación de sociedades, fusión de sociedades, incluso quiebra, convocatoria, es un extracto nada más. No se realiza la transcripción íntegra de toda la sentencia porque la publicación en sí mismo es cara. La publicación es cara y si se va a estar por esto, que es nada, cuesta 1,5 millones. Imagínense si se va. Así como la disolución. Las disoluciones también se publican, así mismo es. Y es una parte, es la parte resolutiva nomás. La sucesión. Y todo es así. Pero eso no hace la escribana, no vaya eso. ¿Cómo? No hace la escribana, no vaya la inscripción directamente en el registro. Un abogado tiene que hacerlo. No, en el registro público sí, pero tiene que inscribirse en el registro público de comercio. Y para ello tiene que autorizar un juez. Entonces se presenta a modo de una demanda, que es algo sumario, algo breve, brevísimo. ¿Cuál es el título de la demanda? ¿Cómo? ¿Bajo qué título? No te entiendo. El título de la demanda. ¿Cómo se presenta? Y solicitar inscripción de matrícula de comerciante. Juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Civil y comercial. Acá tenemos los jueces que son civil y comercial. En la capital. Venimos un poquitito más para acá. Tenemos juez en lo civil y comercial, laboral, niñez, violencia doméstica, ya es multifuero ya. Va incrementando. Va incrementándose porque no tenemos la especialidad que se requiere. Por eso es que el doctor había dicho que muchos jueces cometen el error de no conocer las instituciones de orden mercantil. Y yo les entiendo a ellos porque realmente abogados que ejercen el derecho comercial son pocos y nada. El doctor Beconi y algunos que otros más que son de la propia cátedra, ¿verdad? Y otros están como magistrados y qué sé yo, entonces son pocos. Y los jueces no tienen la preparación porque por falta de tiempo, digo yo, para no ser un imprudente y decir cosas que desconozco.
Pero lo que sí es que es muy difícil el derecho decir yo manejo civil, comercial, penal, laboral, niñez, es muy difícil. Tenemos que estar todo el tiempo trabajando. Yo particularmente ejerzo en todas las áreas también, pero en el área en el que yo me especialicé, en el área civil, comercial, y tengo maestría en Derecho Civil y Comercial y Procesal Civil. Y ya no me da tiempo para hacer el doctorado, enseñar acá y trabajar. 24 horas no nos alcanza para hacer todo. Imagínense si vamos a ser penalistas, vamos a ser laboralistas, y conste que hago muchos juicios laborales que me vuelven loco porque el plazo es breve. Hago quiebra porque está relacionado con el comercio, está íntimamente ligado. Hago sucesiones porque la gente muere. ¿Cómo? Y los juicios ejecutivos es el pan de cada día de todos los abogados. Imagínense, y hay muchas cosas por hacer, el tiempo no nos da, no nos alcanza. Realmente no nos alcanza, pues tenemos las audiencias. ¿Quién va a la audiencia? Va el director, ¿va? No le envías a la audiencia a tu abogado junior, va vos. Y bueno, 24 horas ya no nos alcanza, pero bueno, eso a lo que voy es que no nos alcanza para especializarnos nosotros, aplicado a los propios jueces. Los jueces, ¿cuántos casos tienen? 4.000 por año tienen, sumado a los que tienen de los años anteriores, los años anteriores y los años anteriores. Y si van a ir a estudiar seriamente y responsablemente allá por Europa, imagínense cuando vengan, ya no van a encontrar más su silla. Es difícil, pero bueno, es una inversión que tiene que hacer el Poder Judicial hacia sus magistrados, porque necesitamos, y el órgano de administración de justicia necesita, ustedes los justiciables necesitan jueces capaces. Y bueno, el patrimonio entonces va ahí. El capital social habíamos dicho que es el aporte de los socios. Dijimos que se puede dar en dinero, en especies o en la clase, hasta en trabajo habíamos dicho. Habíamos hablado de lo que es la limitación de la responsabilidad. Habíamos hablado de los casos en que no procede la limitación de la separación patrimonial. Habíamos hablado la importancia del por qué se produce esa separación patrimonial, que es para evitar la confusión de patrimonios. Porque si ustedes constituyen una sociedad y dicen que entregaron una camioneta marca Toyota y no está perfectamente individualizado, y si justamente ahí usted tiene una camioneta Toyota, en ese momento se produce la confusión. Pero ahí se tiene que hacer una transferencia también. Se tiene también que hacer la transferencia, pero el paraguayo pues es desordenado. No, nunca hace la transferencia. El paraguayo no hace la transferencia, el paraguayo maneja, tiene que abrir una cuenta a nombre de la empresa, no lo hace, de su cuenta nomás maneja, de su cuenta le da la plata a su chuli otra vez, ahí nomás le hace trabajar otra vez. Así funciona. Así funciona. Sí. Tenemos un caso aquí. No, esto es así. Realmente es costoso. Sí, pero yo le digo, ¿a usted le sorprende? ¿A usted qué le sorprende siendo que eso ocurre a diario dentro del Congreso? Del dinero de ustedes, de nuestro dinero. Y para mí no es para nada gracioso, en serio, que nosotros le estemos pagando a esa gente. No me parece gracioso, porque acabo de decir que el tiempo no me alcanza, que no tengo tiempo para nada, para ganarme unos pesos, y ellos se están autoasignando 10, 20 millones de guaraníes a chicos de 17, 18 años. Y ustedes son cuasi abogados. Eso no está bien, realmente eso no está bien. Esas son las cosas que nosotros debemos analizar y debemos decir al momento de emitir el sufragio. Pero acá la gente no sé qué piensa, pero bueno, vamos a cambiar el tema porque me enerva. Tranquilo, pero está terminando ya ahora. Ya está por terminar, ya terminar nervioso. Sí, no hay que terminar el doctor, no quiere agua. Sí, yo mi auto. Bueno, entonces lo que quiero hablar entonces también es un punto muy importante de lo que es la capacidad. Para poder una persona constituir una sociedad,
o asumir cualquier tipo de obligaciones, la regla es la capacidad. Claro. La capacidad es la regla. ¿Alguien me puede decir qué es la capacidad? No, capacidad de elección y una habilitación judicial, poder disponer de los bienes, capacidad de disponer por uno mismo de los bienes, mayoría de edad, de obligaciones. Mayoría de edad, Libre disposición. libre disposición de los bienes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pero ustedes no se ponen a pensar así a profundidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Por qué siempre se habla del derecho de capacidad? Prioridad, aptitud. Que no esté interdicto ni inhabilitado. La interdicción y la inhabilitación es la consecuencia de la pérdida de la capacidad. Sí. Es una facultad. Facultad de disponer titular de derecho de elección. Esa es una definición. Una persona bajo tutela de la tutela puede formar parte de la sociedad. No, es incapaz. Bueno, la capacidad, acá dijo el compañero que es la aptitud legal. Aptitud legal, entiéndase, es una venia de orden legal, que es decir, que la ley nos autoriza a que podamos contraer derechos y obligaciones. Son facultades. Bien, se dan cuenta que cuando hacemos un ping-pong de preguntas, nos ponemos a razonar, ponemos en práctica el raciocinio. El raciocinio es precisamente lo que nos diferencia de los animales, porque los animales no cuentan con el raciocinio, actúan instintivamente. Sin embargo, nosotros tenemos la psiquis, que es lo que nos lleva a discernir de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esas son facultades mentales que a nosotros nos lleva a decir, no quiero formar parte de este negocio porque no me va a ser rentable, o sí me va a ser rentable. Entonces, ese estado de madurez, porque aquí también el compañero dijo tener 18 años de edad, pero hay casos excepcionales, claro. Hay casos excepcionales en donde una persona a los 8 o 9 años puede adquirir la capacidad, que podría ser haber obtenido un título universitario. Ustedes nunca vieron eso. ¿Escucharon? Entonces escucharon de que muchas veces, porque a mí me tocó ver chicos, porque aquí hubo y ahora está en la NASA, en los Estados Unidos, un chico, 7 años, enseñándole a los profesores de la Facultad de Ingeniería, 7 años, y le ponían así una ecuación y que terminaba al otro lado desarrollando la ecuación. Un chico. A mí me ponen esto y yo no puedo ir al lado. Literalmente porque los míos no son la resolución de ese tipo de cosas, por eso me dediqué al derecho, ¿no? ¿Cómo? Cambiamos. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, elegir nuestra profesión en base a nuestras aptitudes personales. Entonces estamos hablando de facultades, aptitudes. Entonces la mayoría de edad es un cúmulo de cosas, la capacidad, en donde lo que se demuestra es la madurez. Entonces un chico que aparentemente al tener 6 o 7 años podríamos decir que es un niño y que no tiene la madurez, en principio no tiene la madurez, pero sin embargo este niño sí tiene la plena madurez y por ende se ha saltado todos los cursos y fue directamente a obtener un título universitario y ahora está por la NASA. Por supuesto que el derecho le reconoce la capacidad de tomar decisiones propias por sí mismo, porque ha demostrado un pleno desarrollo de sus facultades mentales. O a la inversa, podría darse el caso de una persona mayor de 18 años, 30, 40 años, pero con facultades mentales disminuidas, que no puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y por ende, esa persona es mayor
mayor de edad, sí, pero no es capaz, porque cuenta con las capacidades de discernimiento disminuidas. Ocurre también muchas veces de que una persona plenamente capaz, de que adquirió la capacidad normalmente, y a causa de un accidente o de alguna enfermedad que afectó su sistema nervioso central, quede en estado vegetativo, y en consecuencia esa persona ya no pueda discernir. Se da cuenta que la capacidad va directamente de la mano de las facultades mentales que nosotros podemos ejercer por nosotros mismos, y podamos obligarnos, o podamos decir: quiero formar parte de este negocio, no quiero formar parte de este negocio, sí quiero formar parte de la sociedad, no quiero hacerlo, quiero comprometerme, sí me quiero comprometer. Entonces la capacidad va mucho más allá de una simple retórica que nos da el sistema legal, que es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es mucho más que eso. Muchas gracias. Porque la capacidad muchas veces también se puede contraer la capacidad, adquirir la capacidad por haber contraído matrimonio, que es mediante la emancipación. Pero díganme ustedes, dos niños de 13, 14 años, porque anteriormente se los casaban a los niños, y que no tienen la capacidad ni para manejarse ellos mismos, ni autosustentarse, y tienen hijos y están casados, ¿creen que tienen la capacidad necesaria para discernir entre lo que está bien y lo que está mal? No. Es muy probable que la mayoría de las personas que estén aquí presentes, que son jóvenes, que les noto que son muy jóvenes, no puedan alcanzar a comprender esto. Yo creo que sí, pero puede ser que no, porque no vivieron esto que les estoy diciendo. Pero en el caso de aquellos alumnos y compañeros que son padres de familia, me van a dar la razón. Me van a dar la razón, porque yo tengo hijas de 20 años, que aparentemente son adultas, pero no lo son aún. O por lo menos nosotros no le vemos de esa manera. Porque para nosotros, nuestros hijos, siempre le vemos chiquititos. Entonces la capacidad es mucho más amplio que eso. En resumidas cuentas, lo que les quiero decir es de que lo que se requiere para la constitución de la sociedad, perdón, en este caso de una sociedad, pero en este caso estamos hablando de una empresa individual de responsabilidad limitada, es la capacidad. Siempre se requiere capacidad, y la capacidad se puede o no se puede perder. Sí, se puede perder por actos propios realizados por la persona, que la persona puede estar en pleno uso de sus facultades mentales, pero al actuar con dolo o con fraude, se procede a su interdicción, a su inhabilitación, o por causas sobrevinientes, que sería el caso de accidentes o enfermedades o lo que fuere, que lo llevan a la persona a no poder usar y gozar de sus facultades mentales libremente, como para poder entender lo que está bien y lo que está mal. Y en el caso de aquellas personas que obran con dolo o con fraude, lo que hace el derecho es proteger a la sociedad, proteger al crédito, y lo aparta y lo declara interdicto a esa persona. Lo aparta a la sociedad porque es un peligro para todos ustedes, para todos nosotros. Así actúa el derecho. Entonces la capacidad es la regla, y la excepción a la capacidad es limitativo. Yo creo que hasta aquí llegamos con el tema de las empresas ideales por responsabilidad limitada. Un gusto estar con ustedes.